que hay muchos de ustedes a los cuales el Señor los ha llamado para este trabajo honroso. Se lo dice una mujer que tiene 2 carreras profesionales y que esos títulos los tengo guardados ahí en mi billetera, esas tarjetas profesionales. Y si se me diera la oportunidad de volver a vivir después de tener 43 años y regresar a los 17 cuando entré a la universidad y me dijeran, oye, a los 43, ¿qué prefieres? ¿Estar dando la palabra del Señor en un altar o estar en un laboratorio y siendo una gran bacterióloga, microbióloga, o estar de pronto siendo una psicóloga muy reconocida? Yo diría, prefiero dejarlas ahí y venir a servirle al Señor en este llamamiento honroso. Nosotros no podemos aspirar a conocer al Señor lejos. Y ustedes que de pronto, ¿verdad?, empiezan a pasar todas las etapas en la iglesia desde que son niños, nosotros como padres, como pastores debemos llevarlos a ustedes a la iglesia, luego cuando empiezan a ser adolescentes y tal vez todo el tiempo los estamos llevando a la iglesia porque deben entender que este también, ¿verdad?, es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. Pero no por eso quiere decir que ustedes conozcan al Señor. Realmente para conocer al Señor hay que estar cerca, hay que habitar en su presencia. Así que la primera pregunta en esta noche sería, ¿cómo está ese permanecer de nosotros con el Señor? Tú lees la Biblia todos los días, apartas un tiempo, ¿verdad?, para meditar en un libro de la Biblia. ¿Eres ordenado para eso? ¿O se te pierde la Biblia cuando vas a venir a culto? Porque hay Biblias que se pierden cuando uno va a venir a culto. ¿Sí? Eso pasa en Colombia, no sé si las de acá, donde uno empieza la Biblia, ¿y dónde fue que dejé la Biblia? Entonces la Biblia se pierde cuando uno va a ir a culto. Pero ¿cómo está esa permanencia de nosotros con el Señor, ese habitar? ¿Oramos? O usted dice, mi papá y mi mamá son tan buenos que yo sé que ahí me llevan en la oración, y usted va de pegadito con las oraciones de nosotros. Es eso. La parábola habla mucho de estar cerca, de quedarnos ahí con el Señor, de permanecer, de tener una comunión. Y si no lo has hecho o lo has dejado de hacer, hay que empezar a hacerlo. Yo no me puedo llamar cristiano si yo no oro, si yo no leo la Biblia, si yo no conozco al Señor, si yo no siento el Espíritu Santo, si no hay algo en mi vida realmente diferente. Porque ser cristiano se puede aprender como cualquier cosa en la vida. Yo me puedo aprender a poner una falda larga, a tener determinada manera de arreglar mi cabello, los hombres también, a andar con una Biblia, venir al templo, cantar unos coros. Es más, hasta puedo aprender a tocar un instrumento, o puedo aprender a ayudar en las cámaras, en algo dentro del servicio al Señor y ya. Y no quiere decir que realmente sea cristiano. Puedo ser simplemente un religioso. Pero soy realmente un cristiano cuando conozco al Señor, cuando paso tiempo con el Señor, cuando me deleito en la presencia del Señor, cuando hablo esas lenguas del Espíritu Santo, cuando dejo que el Señor toque mi vida, toque mi alma, cuando puedo ir a ese rinconcito, no sé, en tu cuarto o en tu casa, ahí, y sentir esa voz, esa presencia del Señor. Cuando independientemente de que papá o mamá me digan, vamos para la iglesia, tú generas un compromiso por la casa del Señor. Cuando independientemente de que te digamos, oye, vas a servir, vas a ayudar en esto, eres maestra de escuela dominical, vas a cumplir con esto, tú has aprendido a permanecer, tú has aprendido a habitar con el Señor, tú has aprendido a amar al Señor. ¿Qué tanto amamos nosotros al Señor? Este ministerio, si lo pudiéramos llamar, de Hijos del Rey, me acuerdo que en pandemia en alguna oportunidad me escribieron, creo que fue tu esposa,
Y me dijo, pastora, mira, estamos haciendo esto en Perú. Quisiéramos que usted se pudiera unir a un Zoom y pudiera estar con las hijas del rey. Yo le dije, claro, cuando ustedes me hicieron esa invitación, en Colombia no estaba el ministerio de los hijos del altar. Al tiempo, el Señor empezó a llevar a nuestro supervisor a dividir nuestro país, si se pudiera decir de alguna manera, por edades. Entonces, de 0 a 10 está Evicol, que son los niños. Luego de 11 a 16 está ICAM, que es la adolescencia, que es el ministerio que yo tengo ahora a nivel nacional. Luego viene Jubit, que son los jóvenes. Y cuando estaba yo presentando mis propuestas con el pastor Pablo para decirle qué podíamos hacer con Evicol y qué podíamos hacer con ICAM, porque en primera instancia el Señor me dio el enorme privilegio de dirigir esos dos ministerios. Estábamos hablando y yo le dije, pastor, mire, en pandemia yo he podido escuchar y conocer muchas historias de los hijos de los pastores, y me preocupa cuando llegan a la universidad y se ven atraídos por el homosexualismo, y me preocupa cuando llegan a la adolescencia y hay niñas que se quieren escapar con hombres mayores. Y bueno, y empecé a relatarle muchas cosas y mi corazón de verdad estaba cargado con eso. Y él me dice, hermana Herly, yo he estado orando por eso y vamos a crear el ministerio de hijos del altar. ¿Qué le parece ese nombre? Y yo le dije, me encanta, porque es que realmente los hijos de pastores son hijos de altar. Tú eres un chico, una chica, un jovencito santo para el Señor. A muchos de ustedes los consagramos desde que nos enteramos como mamás que estábamos embarazadas. A muchos de ustedes los hemos traído, como decía hace un momento, en todas las etapas de su vida. No los hemos dejado. Veníamos y los traíamos en el coche, luego los tirábamos de la mano. Muchos de ustedes se colgaban de nuestras faldas mientras nosotros veníamos acá a la casa del Señor. ¿Cómo creen, muchachos, que nosotros como padres, que nosotros como pastores vamos a permitir otra vida o vamos a aceptar otra vida diferente que no sea el amar al Señor? Pero llega un momento en que ustedes toman decisiones. Llega un momento en que ustedes dicen, voy o no voy, hago o no hago. Llega un momento en que en lo privado ustedes pueden hacer cosas que desagraden al Señor. Pero cuando yo estoy cerca del Señor, cuando yo conozco a Dios, mire, muchas cosas no las voy a hacer por temor. Ay, que es que de pronto me van a poner en disciplina, que qué dirá la gente, que qué pasaría si mi papá se entera de que tengo una novia, un novio inconverso. No, muchas cosas las haríamos o más bien muchas cosas no las haríamos por el amor que le tenemos al Señor. No es por el miedo, es por el amor, es por el respeto que le tenemos a ese Dios, es por esa cercanía que tenemos con el Señor, que no pecaríamos, que no iríamos a un baile, que no ocultaríamos algo en casa. No, es por ese amor. Pero solamente podemos tener eso cuando estamos cerca del Señor. ¿Quién es Dios para usted? ¿Qué tanto ama al Señor? ¿Qué estaría dispuesto a hacer por el Señor? ¿Qué sueños, qué planes tiene usted? Entonces, esta parábola es una parábola muy especial porque nos lleva, ¿verdad?, a esa necesidad tan inherente de estar cerca con el Señor. Ahora, cuando estamos cerca con el Señor y permanecemos con Él, entonces tenemos un corazón sensible. Los cultos no nos parecen canzones, no nos parecen monótonos. Es un privilegio venir a la casa del Señor. No es porque nos toca, no es porque nos traigan. No, hay gozo en venir a la casa del Señor. Nos deleitamos escuchando la palabra de Dios, nos deleitamos alabando al Señor. Somos el Samuel que puede tener la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Pero cuando estamos lejos del Señor, nos atrae el mundo. Nos atrae el pecado, nos atraen las modas, nos atrae lo que está de moda, nos atrae la manera como vive el mundo, porque de algo se está llenando su corazón. Y la dieta no es solamente lo que uno come, la dieta es lo que usted ve, la dieta es lo que usted escucha, la dieta es con quien usted participa, las conversaciones. Eso hace parte de la manera como alimentamos nuestro espíritu.
Pero cuando estamos cerca del Señor, entonces también podemos percibir cuál es la voluntad de Dios. Yo me he sentado con chicos que dicen, hermana Herly, yo no sé para qué el Señor me tiene. Yo no sé para qué el Señor me trajo. No sé cuál es la voluntad de Dios. Te voy a decir, necesitas permanecer, necesitas habitar. Si tú buscas al Señor, el Señor te va a guiar, el Señor te va a hablar, el Señor te va a mostrar, el Señor te va a revelar su propósito. Y cuando te revele el propósito, porque eso no es lo más importante, que el Señor nos diga para qué nos necesita, es que yo pueda aceptar ese propósito y sujetar mi vida y mi voluntad al señorío de Cristo. Porque ¿cuántos de ustedes saben que hay un propósito, pero ustedes están siendo rebeldes? Ustedes dicen, conmigo no, Señor. A mí hay hijos de pastores que me han dicho, hermana Herly, yo nunca voy a ser pastor ni nunca voy a ser esposa de pastor. Ok, eso te lo respeto, porque no pudiera decir qué alto porcentaje o qué estadística hay de que un hijo de pastor anhelara o pudiera ser o sea llamado directamente por el Señor. No puedo decirles eso, pero tenga la plena seguridad que así como no puedo darle un porcentaje de cuántos, ¿verdad?, están llamados, están escogidos por el Señor, porque no lo tengo. También tengo que decirle que estoy convencida que ese porcentaje existe. Y que hay muchos de ustedes a los cuales el Señor los ha llamado para este trabajo honroso. Se lo dice una mujer que tiene 2 carreras profesionales y que esos títulos los tengo guardados ahí en mi billetera, esas tarjetas profesionales. Y si se me diera la oportunidad de volver a vivir después de tener 43 años y regresar a los 17 cuando entré a la universidad y me dijeran, oye, a los 43, ¿qué prefieres? ¿Estar dando la palabra del Señor en un altar o estar en un laboratorio y siendo una gran bacterióloga, microbióloga, o estar de pronto siendo una psicóloga muy